Hechos 16, y a manera de recordatorio, desde el versículo 17, es el apóstol San Pablo que agarró a un compañero de misiones llamado Silas, a Pablo y Silas, fueron a la ciudad de Filipo. Si ustedes recuerdan, versículo 17, llegaron, una mujer llamada Lidia aceptó a Cristo, pero del versículo 16, del capítulo 16 de Hechos, en adelante, del 16, 17 y 18, recuerdan que una mujer adivina con un espíritu de adivinación. Versículo 17 dice que decía esta mujer adivina, hermanos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Era como el cochinito de oro de estas personas, era como su esclava, la estaban usando por la habilidad que tenía, hermanos, por ese espíritu de adivinación. Cuando el apóstol Pablo reprendió al espíritu y salió de esta mujer, a estas personas no les agradó nada, se enojaron y me los metieron a la cárcel, pero después, no sin antes golpearlos. Los golpearon duramente, los metieron al calabozo, y en el versículo 25 el impactante pero, porque primero describe lo que estaban haciendo: los golpearon, los metieron hasta al calabozo, mero al fondo, les pusieron en el cepo esas piezas de madera dolorosas, y ahí estaba Pablo y Silas, llore y llore y diciendo: Señor, ¿por qué permites esto en nuestras... No, ¿verdad? No lo vemos así, sino versículo 25, miren lo que estaba sucediendo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esa es la actitud de un hijo de Dios ante el sufrimiento, ante las injusticias. No está lleno de odio, no está amargado, no está deprimido, no está odiando y queriendo justicia, y esto no es justo, y haciendo destrucción y vandalismo, ¿cierto? Esa es la actitud de un hijo de Dios. El versículo 26, si ustedes recordarán, en esa situación vino entonces de repente un gran terremoto, de tal manera que la cárcel se cimbró, los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, miren lo que sucedió: se abrieron todas las puertas, y al instante las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Y un personaje que vamos a ver el día de hoy, hermanos, era un hombre romano, un carcelero. Ahora, cuando hablamos de un carcelero, no nos viene a la mente una persona amable y gentil, con buenos modales, diciendo: Señor prisionero, ¿podría usted ser tan amable y pasar a esta celda? No vemos eso, hermano. Una prisión es una prisión. Es un trato duro y muchas veces injusto y cruel. A veces es así. Pero nosotros, de que venimos de culturas latinas, podemos pensar en un reclusorio, ¿cierto? O en el Cerezo, en el Centro de Rehabilitación Social. Y tratan muy, muy mal a los prisioneros. No era diferente a un carcelero romano, porque tenía la autoridad y el poder para ser injusto, para hacer daño. Solo Dios sabe, y conocía quién era específicamente este carcelero. Pero recuerdan que versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, lo único que pasó por su mente fue matarse. ¿Por qué iba a hacer esto el carcelero? Porque era un soldado romano, y de acuerdo a la cultura o a las reglas de los romanos, el carcelero que se le escapaba, un prisionero, recibía el castigo del cual era culpable el prisionero que se había escapado. En este caso, pues sabían que era la muerte, y por eso lo que automáticamente pensó es: me voy a matar.
de que me maten y que pierda su honor y todo, él dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían oído. Ahora, los presos realmente tuvieron la oportunidad de huirse. Y el mes pasado le decía, ¿por qué no se huyeron los prisioneros? ¿Por qué se quedaron ahí? Y no dudamos de que es el testimonio de estos nuevos prisioneros que en ese estado de sufrimiento, de injusticia, estaba cantando himnos a Dios. Y los presos los oían. Versículo 28, Pablo intervino, o Dios intervino por medio de Pablo y clamó, o sea, gritó, tuvo que gritar porque lo vio decidido y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¡Qué tremendo! Versículo 29, el carcelero entonces, pidiendo luz, porque quedó todo, porque era medianoche, recuerden, y todo, pues los medios que tenían para iluminar con toda seguridad se apagaron. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre, hermanos, este carcelero, obviamente, de ahí en el versículo 30, supo en ese momento que algo estaba mal en su vida, si no, no hubiera hecho esa pregunta. Él llegó a reconocer que algo le hacía falta y era su salvación o su liberación, hermanos y hermanas, de ese sentimiento, de esa condición negativa que llegó a sentir o a experimentar en ese momento. Él se dio cuenta de algo y tuvo que hacer esa pregunta porque él sabía, algo está mal, hermanos. Fueron muchas las cosas que formaron parte para que este carcelero llegara a hacer esa pregunta. ¿Qué debo de hacer, señores, para ser salvos? Su trabajo como carcelero, lo que acabo de decir, solo Dios sabe específicamente quién era él y cómo había tratado a la gente, usando y abusando su poder y su autoridad. Ese era su trabajo. Pero el hecho de haber puesto a Pablo y Silas en el cepo, o sea, lo aseguró, hermanos, y es muy probable que él conoció la razón por la cual los habían apresado. En la ciudad de Filipo, le digo, era un pueblito pequeño, muy pequeño, y ellos eran los soldados, los romanos. Todo lo que sucedía se sabía. Y él los había puesto en el cepo. Tal vez es probable que él sabía que era nada más por predicar el evangelio, porque esta gente, recuerdan que le salió el espíritu de adivinación de su esclava y perdieron ganancias, se quedaron sin ganancia, los empezaron a acusar de otras cosas. No dijeron, es que le sacó el espíritu a nuestra esclava y ya no tenemos dinero. No, empezaron a decir, él está predicando cosas, enseñando cosas en contra de la ley romana. Otra cosa que participó en este hombre, hermanos, es escucharlos cantar himnos a medianoche. Eso no sucede en una cárcel. El día de hoy generalmente vas a una iglesia, pero no a una prisión. En una prisión hay amargura, hay odio, hay enojo y ustedes saben, con la ayuda de los carceleros hay droga, hay pistolas, hay cuchillos y hay cosas que no deben de estar, que deben de estar. Pero hay odio. La gente no se duerme tan fácilmente ahí, sobre todo los nuevos. Sobre todo en las cárceles donde al nuevo se le está acusando de abuso sexual de menores, de un niño o de una niña. Eso lo quieren hacer legal, ya que sea legal aquí en este país, pero ese es otro asunto, hermanos. Pero vean, los escucharon cantar himnos a medianoche, estando en esa condición de sufrimiento. ¿Qué es eso? O sea, todo eso se le juntó. Ahora,
el gran terremoto que sucedió en ese momento, hermanos. Pero no solamente eso, sino que todas las puertas se abrieron por sí solas. ¿Cómo explicar eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué las puertas de la cárcel, de esa prisión romana, solas se abrieron? Pero hay más, hermanos. Las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. ¿Ustedes creen que fue coincidencia? Oh, pura coincidencia. Aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo, tiene que haber algo sobrenatural. Las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Pero además, hermanos, el hecho de que ninguno de los presos se había escapado. O sea, la pregunta realmente es en este hombre es: ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y es muy probable también que él escuchó de esa mujer adivina, con el espíritu de adivinación. ¿Y qué cosa decía esta mujer? Versículo 17. Estos hombres, Pablo y Silas, a quien él los había puesto en el cepo, hermanos, y en la cárcel, esa mujer decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Imagínense todo lo que colaboró en las circunstancias, en la vida de este carcelero, para que Dios salvara su alma. Humanamente uno diría: pues son circunstancias nada más. No son circunstancias nada más. Es Dios tratando de alcanzar un corazón. Y quería alcanzar el corazón de este carcelero. Pero es todo en nuestras vidas. Piensen en este momento en familiares, en amigos, compañeros de trabajo que no son cristianos. Si nos pusiéramos a platicar con ellos qué está sucediendo en tu vida, claramente nosotros veríamos a Dios actuando y persiguiendo el corazón de esa persona, sea hombre o sea mujer. Todas las circunstancias de un individuo, Dios las usa, las quiere usar y las puede usar para su gloria. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Mandar gente al infierno? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Complicarle la vida para que se vayan al infierno? ¿Para que lo maldigan? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios es amor. Y si hay una cosa que Dios desea del ser humano, simplemente una cosa, es que sea salvo y que conozca el amor de Dios. Con toda seguridad, el Espíritu Santo también trajo convicción de pecado, de incredulidad de esta persona. Cada vez, hermanos y hermanas, que hablamos la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo. De hecho, sin nosotros hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo está actuando en el corazón de los seres humanos. Pero cuando llega un hijo de Dios o la palabra de Dios a ese individuo, el Espíritu Santo está activamente, hermanos, dándole convicción a su pecado, de incredulidad. Ese vacío que tiene el ser humano, que anda busque paz en su corazón, nada lo satisface. Entonces el Espíritu Santo le da convicción: algo te hace falta, algo está mal contigo y en ti. Hay algo más que tú lo puedes buscar, que tú lo puedes tener. De manera que el Espíritu Santo habló a lo más profundo del corazón de este carcelero, le reveló que él estaba mal, que él necesitaba liberación, que él necesitaba salvación. El Espíritu Santo también sabía que ahí estaba Pablo y Silas. Y también Dios sabía que, hermanos, que Pablo y Silas no se iban a quedar callados. Imagínense qué oportunidad del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Pablo, que este hombre dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué pregunta! Creo que como hijos de Dios nos encantaría, hermanos, que todos los días alguien nos hiciera esa pregunta.
Qué precioso, hermanos, la oportunidad de compartirles el amor de Dios, de hablarles de Cristo Jesús y de su evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Que vinieran a mí cada día y me dijeran: Pastor Roberto, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hermanos, me pasaría todo el día hablando a la gente qué debe de hacer para ser salvo. Cada día estaría mi corazón lleno de alegría, porque creo que no hay nada más precioso que ver la obra del Espíritu Santo de Dios transformar el corazón de un ser humano, transformarlo delante de nosotros. He tenido la experiencia y el privilegio que Dios me ha dado, hermanos, ver transformación de corazones delante de mí. Solo Dios sabe, en mi oficina y cuando estaba en la consejería, guiarlo a Cristo Jesús, ver a esta persona, conocer su historia pasada, y después de ese turning point, de ese punto de giro, empezar a ver la obra de Dios en el corazón de ese hombre o de esa mujer. No tiene precio, hermanos, la gratitud de nuestro corazón. Esa es la recompensa que Dios nos da, de ver delante de nosotros el corazón cambiado de un ser humano. Y Dios sabía que ahí estaba Pablo y Silas y que ellos no se iban a quedar calladitos. Imagínense hacer la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, señores? No, pues es difícil. O decir: no, pues sí, tienes que buscarle. No, capaz y que se enojen y capaz y que se ofendan. Y ¿pueden imaginarse a un Pablo y Silas así? Hermanos, le dieron la respuesta. Ahora, ¿qué pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante que debe hacerse cada ser humano en este mundo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y para que una persona llegue a hacer esta pregunta, obviamente necesita, en cierto sentido, poner atención a lo que sucede dentro de él. Número uno, lo que está sucediendo dentro de su corazón, en su corazón, pero también poner atención a lo que está sucediendo fuera, en las circunstancias. A un abuso físico o abuso sexual de un adolescente, Dios lo puede usar para su gloria. Y no estoy diciendo que es algo bueno. Eso es perverso, eso es detestable, eso es monstruoso, eso es pecado. Y una vez más, esta nación lo quiere legalizar. Sin embargo, hermanos, a los ojos de Dios es pecado, es perversión, y es doloroso, y puede realmente afectar toda una vida de un ser humano, sea hombre o sea mujer. Pero Dios, en su gracia, puede usar las circunstancias, hermanos y hermanas, de cada persona para que conozca su amor, para salvarlo de su necesidad de Dios. Miren las circunstancias, hermanos, en la vida el día de hoy. Miren la sociedad, miren el gobierno, miren la maldad, miren las injusticias. Ahora miren las tragedias o los eventos de la naturaleza, hermanos, dolorosos y preocupantes en el mundo el día de hoy. O sea, son señales que apuntan a estas dos cosas. Número uno, algo está mal, ¿cierto? Todo juntándolo, desde el comportamiento del ser humano a lo que está sucediendo en el mundo, apuntan a algo está mal. Something is wrong. Pero también al mismo tiempo tiene que haber algo mejor, o hay algo mejor. Y la verdad es que sí, tiene que haber algo mejor. Y la verdad es que sí, hay algo mejor. Y ese algo se encuentra en Cristo Jesús, en la salvación. Cristo es el Salvador. En su gracia y amor, Dios usa todas las cosas en la vida del ser humano para atraerlo hacia Él. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Si no fuera así, nunca hubiera enviado a Cristo Jesús, su Hijo, para que muriera por el pecador.
Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador, hermanos, y Dios anda buscando al pecador. Dios anda detrás del ser humano, poniendo, no solamente dándole su sol, dándole y mostrándole su amanecer, su atardecer, la brisa del viento, el canto de las aves, los árboles, los lagos, las flores. No solamente eso, sino también, hermanos, poniéndolo en situaciones que llamen su atención. Porque Dios quiere que el ser humano voltea, le ponga atención, que llamen su atención y que lo haga pensar en su condición espiritual, su necesidad de liberación y salvación. Y la manera en que el ser humano escucha más fuerte la voz de Dios no es por medio de la brisa, no es por medio de un atardecer, no es por medio de la comida ni de los pececitos, es por medio del dolor y del sufrimiento. C.S. Lewis dijo esto, hermanos, que realmente por medio del mundo, de lo que vemos, de lo bonito del mundo, Dios como que susurra al ser humano al oído despacito. Por medio de su palabra Dios habla al ser humano un poco más fuerte, pero por medio del dolor y sufrimiento Dios le está gritando al ser humano: algo está mal y hay algo mejor, y se encuentra en Dios por medio de una relación con su Hijo Cristo Jesús. El día de hoy, hermanos, Dios puede usar los acontecimientos en el mundo y en la sociedad. Vean, disturbios, odio, pandemia, guerra, incertidumbre financiera, lucha por poder y control político, etcétera, etcétera, etcétera. Dios puede usar también la dirección que lleva la sociedad y el dolor y sufrimiento que se avecina debido a lo que está haciendo el ser humano hoy. Viene, todo lo que el ser humano está haciendo el día de hoy trae consecuencias. Las decisiones que los gobernantes del mundo y los políticos están haciendo, hermanos, traen consecuencias. Se avecina algo. Dios puede usar la maldad asquerosa y horripilante del ser humano. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, bueno, acaba de terminar el mes del orgullo homosexual o LGTB. ¿Sabían que en Nueva York hubo en el desfile, hermanos, grupo de hombres completamente desnudos? Yo no sé si ustedes vieron esas imágenes. Completamente desnudos, no con una tanga, no con algo cubriéndole, sino completamente desnudos. Un grupo de hombres mostrando su órgano genital al público, porque era en el desfile. Eso no es todo, sino que pararon y levantaron cada quien la mano y la gente aplaudiéndoles. La gente aplaudiéndoles y riéndose. Y los hombres mostrando su órgano genital, hermanos. Pero ¿saben qué? Estaban en el público niños y niñas de diferentes edades. Y ustedes vieran la mirada de las niñitas, hermanos, viendo a esos hombres desnudos. Y eso no es todo. Las mamás riéndose. Las mamás al lado de sus hijitos y de sus hijitas. Veo una foto, hermanos, que la mamá está como riéndose, mirando a su niña. La expresión, acá están los hombres desnudos y la mamá está viendo a su niña para como que quiere ver qué expresión hace al ver a esos hombres desnudos. Esa es nuestra realidad. Ese es el pecado del ser humano. Pero ¿saben qué? Dios puede usarlo. Y Dios quiera que algunas de esas mamás, el Espíritu Santo de Dios traiga convicción a su corazón. Y que a partir de eso, hermanos, lleguen a la conclusión: something is wrong. Algo está mal. Eso no puede ser.
Y gracias a Dios por aquellas personas que han llegado a esa conclusión después del orgullo, del mes del orgullo homosexual, y están viendo la dirección que lleva el mundo, y están viendo el control que este movimiento quiere tener sobre los niñitos, sobre sus hijitos. Algunas personas están diciendo, no más, esto ya no va bien. Después de estar apoyando el movimiento, hermanos, han dicho, no, esto no puede estar bien. Y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia es algo horrible, ¿cierto? Asqueroso. Pero el Espíritu Santo de Dios es real. Y la iglesia de Cristo Jesús estamos orando. Estamos orando para que Dios traiga convicción de pecado al ser humano. El Espíritu Santo puede traer convicción de pecado y de juicio al corazón del ser humano al ver estas cosas que están sucediendo. Todo lo que está sucediendo, hermanos. El Espíritu puede hablar al corazón del ser humano sin Dios y convencerlo de que algo está muy mal en el corazón del ser humano. Y oremos y sigamos orando por la obra del Espíritu Santo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta que hizo, hermano, esa pregunta para nosotros el día de hoy implica un reconocer o un reconocimiento de que algo está mal en mi vida y en el mundo, en el ser humano. Primero es entender el ser humano su condición y su destino eterno, y para eso está la Biblia y para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, que hablamos la verdad en amor, pero hablamos la verdad. Acuérdense que eso es verdadero amor. No es verdadero amor quedarte callado y decirle a ese enfermo que tiene cáncer, decirle, no, eso es un problema del estómago, tómate un Pepto-Bismol, sabiendo tú que es cáncer. Eso no es amor. Amor le vas a decir. Pero es que se va a poner triste. Sí, se va a poner triste, claro. Pero te tienes que decir la verdad para que actúe a tiempo y pueda ser salvo. Es amor de Dios hablar la verdad. Cuando Cristo vino, cuando Cristo se hizo un ser humano, recuerdan Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho ser humano, se encarnó, tomó carne, ser humano. Y vimos su gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. No solamente pura gracia y sin verdad. Ese es el falso evangelio de los progresistas, de los pastores y cristianos progresistas. Eso es una secta falsa. Eso es falso. Ellos no predican la verdad. Ellos predican una parte nada más de las Escrituras. Pura gracia, y no les dicen la verdad. Y son pastores el día de hoy. Tampoco es pura verdad sin gracia. Es gracia y verdad. Y Cristo dice que en Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y la solución, la respuesta a esa pregunta, hermanos, de versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer salvo? Vean, versículo 31. Ellos dijeron, ¿qué cosa? Pórtate bien. Eso dijeron, busca a Dios. ¿Qué le dijeron? Ve a la iglesia. A carcelero, vaya a la iglesia. ¿Qué le dijeron, hermanos, a esa pregunta? ¿Qué debo hacer salvo? Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la única respuesta que existe a esa pregunta. No hay más. No existe salvación aparte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos 4:12, ¿recuerdan? Creo que fue el apóstol Pedro que en esta ocasión, Hechos 4:12, dijo el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación aparte de Cristo Jesús. Quiero que vayan a Primera de Juan,
Primera de Juan casi está cerca del último libro, que es Apocalipsis, pero antes está Primera de Juan, el capítulo 5. Mire la escritura, Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y después del libro de Hechos está Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De manera que esa pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La única respuesta es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, ¿quién puede ser salvo, hermanos, al creer en Jesucristo? ¿Quién puede ser salvo al creer en Jesucristo? Tú y también tu casa o tu familia. Todo ser humano que cree en Jesucristo será salvo. La palabra lo dice, y es una nota que lo he dicho con anterioridad, pero recuerden que eso no, esa declaración, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es una promesa de que si alguien en la familia acepta a Cristo, toda la familia también va a ser salva inmediatamente. No es una promesa. Lo que está diciendo es realmente, el fundamento es creer en el Señor Jesucristo. Tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tu casa, tu familia, cree en el Señor Jesucristo y será salva. Tu familia. ¿Y qué cosa, hermano, fue específicamente lo que le hablaron el apóstol Pablo y Silas? ¿Qué cosa más le hablaron? Versículo 32, Hechos 16, 32. Y le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué cosa le predicaron o le hablaron al carcelero? Hermanos, le hablaron la palabra del Señor. Pero específicamente, ¿qué cosa le habló? ¿Qué piensan ustedes que el apóstol Pablo le habló y le predicó? El evangelio de la gracia de Dios. Porque eso era todo el ministerio del apóstol Pablo. Claramente en Hechos capítulo 10 y Hechos 20, 24, realmente el apóstol Pablo dice: yo tengo